Gracias, muchas gracias, nos sorprendió otra vez, está incómodo el camarógrafo con nosotros. Ramón, como te decía, tú has escrito y hablado acerca del caso Yeset, ahora que el juez de la instrucción envió el asunto, el proceso, 236 defunciones, casi 200 heridos, tantos niños huérfanos. Es un caso de lo que más ha estremecido la sociedad dominicana. ¿Qué tú percibiste en la resolución del juez de la instrucción? ¿Hubo alguna variación? Y destaco que tú estuviste en contraposición con algunos abogados que decían que ese caso era típicamente civil. Te dejo la palabra. Bien, saludos Juan. En ese sentido, sí ha habido un debate jurídico con respecto a la calificación jurídica del caso Yeset. Y planteé en varios escritos mi posición con respecto a ese caso. Siempre establecí que la sanción jurídica era homicidio involuntario, toda vez que el artículo 219 del Código Penal establece claramente cuando ocurre un homicidio involuntario. Cuando las víctimas que estaban dentro del techo del Yeset y los propietarios del local del Yeset, cuando ocurrió ese hecho, los propietarios también, parte de ellos, estaban ahí. Significa que no hubo una intención de un dolo eventual, como establecen algunos juristas. Esa famosa frase de dolo eventual. Realmente ahí lo que hubo fue... El dolo es civil. El dolo también es civil, sí, correcto, pero ese dolo civil va acompañado con lo que establece el artículo 219 del Código Penal Dominicano, el homicidio involuntario. Te abro un paréntesis, Ramón, para decirte que en el nuevo Código Penal la situación no ha mejorado tanto tampoco en lo que respecta a este artículo del Código Viejo, el 319. Sí, porque realmente la sanción es benigna también en el nuevo Código. Sí, la sanción es benigna y más o menos los hechos son parecidos. Porque, ejemplo, siempre hay... El legislador no evolucionó en ese punto. No, el legislador no ha evolucionado en esa parte, pero nosotros como sociedad sí tenemos que darle continuidad a lo que ha establecido el legislador ya, y entonces tenemos que aplicar ya lo que está establecido, con posibles modificaciones, porque esa ley pues tiene parte que es inconstitucional y parte que serán dirigidas al Tribunal Constitucional para su variación. En cuanto al Yeset, el artículo 1382, 1384 plantea las sanciones de responsabilidad civil que conlleva la pena económica que deberá pagar el Yeset y sus administradores y su compañía que administra esa institución. El Estado sí también tiene una responsabilidad patrimonial. Esa responsabilidad patrimonial debieron de perseguirla los abogados en contra del Estado, porque el Estado tiene obligatoriamente que cuidar la ciudadanía completa. Porque, pero cuando tú hablas del Estado, estás refiriendo también al ayuntamiento. Porque claro, el ayuntamiento fiscalizar. De fiscalizar todas las obras y de fiscalizar todos los espacios públicos. Entonces, creo que realmente el Estado también tiene una responsabilidad patrimonial que debieron de perseguir y pues establecer condenas para que el Estado también aplique sanciones a partir de ahora, haga cambio en cuanto a esa vigilancia patrimonial. ¿Tú has oído lo que se dice de los inspectores en la República Dominicana cuando tienen que ir a empresas que manejan mucho dinero? Sí, realmente. No siempre son fieles. Realmente creo que con los inspectores debe de haber cambio drásticos, porque
Cualquier inspector llega a cualquier lugar y no se sabe lo que dijo el inspector ahí. Entonces, ese departamento debe tener vigilancia, ponerle cámara a los inspectores, ponerle sanciones también y cancelarlos si fuera necesario. Creo que está faltando algo de transparencia en nuestra sociedad. Tú que eres un experto en materia laboral, ¿has tenido casos donde han intervenido inspectores? Sí, claro que sí. Hemos tenido casos donde han intervenido inspectores. Y los inspectores realmente, como tú dices, son dificultosos para las empresas y también para el Estado en sí, porque hay poco control con los inspectores. ¿Tú crees que a veces han tenido comportamientos parecidos a los de los motoristas? Han tenido comportamientos desleales, porque en nuestra sociedad ha habido de todo, desde abajo hasta arriba. Ha habido de todo. Entonces, no hay nadie que sea impoluto, absolutamente nadie. Entonces, hay que cambiar. Yo lo que creo es que hay que cambiar. Hay que seguir metiendo transparencia en los procesos. Te manda saludos Benedicto Cuevas, desde San Juan de la Maguana, está viendo a Voz para el Cambio y saluda tu participación. Gracias, Benedicto Cuevas. Un saludo desde aquí de Voz para el Cambio, el mejor programa de la mañana que podamos ver e informarnos de la verdad. Pero finalmente, ¿qué tú esperas que pueda ocurrir? Porque es probable que los abogados que representan víctimas en el caso Yese van a continuar planteándole al Tribunal de Fondo que varíe la consideración del juez de la instrucción, porque ellos quieren que el expediente sea criminalizado. Sí, bien. El juez de fondo... Tienen incidentes. Sí, claro. El juez de fondo tiene la facultad para variar todavía la calificación jurídica, pero esos abogados tienen algo en contra, tienen al Estado, el Ministerio Público en contra, porque tiene una posición ya en base a lo que es el homicidio involuntario. Ha puesto su acusación en base a eso, y es el Estado que está diciendo esta es la acusación, y el juez difícilmente pueda decir que no al Estado, ya de una posición puesta y además de una sentencia que ya está plasmada, que es quien manda juicio. Pero el juez de fondo sí tiene esa facultad, y esperemos que si es evidente, pues que lo pueda hacer. Como se calificó como homicidio involuntario, eso entonces lo va a conocer un juez unipersonal. Porque correcto, no es criminal. No es criminal. El tribunal colegiado solamente está habilitado para conocer casos criminales. Correcto, es unipersonal por toda vez por el tipo de homicidio que es involuntario y la pena que conlleva. Pero hay rebeldía. Uno ve, por ejemplo, las personas afectadas, cómo se pronuncian cuando van a los tribunales, tienen apoyo también de sectores de la sociedad civil que van y se manifiestan, porque digamos que hay un clamor de justicia en este caso, porque el dolor y la laceración del pueblo dominicano con este acontecimiento ha sido muy grande. Eso es cierto, y realmente un sentido pésame a todo aquel que ha sido afectado en este tipo en este evento. Realmente es un problema internacional, puesto que estamos en la palestra mundial con este caso, y nosotros como sociedad tenemos que tratar de evitar ese tipo de casos. Tenemos precisamente que evitar que colapsen edificaciones donde haya acumulación de personas. Realmente fue un evento muy triste, muy lamentable, y esperamos las debidas sanciones conforme a la legislación nuestra. Es la legislación nuestra la que es débil en ese proceso, pero no es que el caso no amerita sanciones más fuertes. Pero hay un disgusto en ciertos sectores de la sociedad, incluyendo los representantes de víctimas, porque desean que en el caso de la especie
se aplique la mayor sanción. Pero Ramón, los jueces no pueden trabajar si no es con lo que dice la ley. Un juez no puede apartarse. Me gustaría que tú enumeres las variables del artículo 319 que tiene que ver con la imprudencia y todas esas cosas, que son los que califican el hecho. Sí, mira bien, el artículo 1315 del Código Civil establece claramente: todo aquel que alega un derecho a justicia debe de probarlo. Si no prueban lo que es el dolo eventual, no prueban las sanciones, los elementos que tipifican ese delito, el delito de homicidio culposo establecido en el artículo 295 del Código Penal, pues no va a haber una variación, jamás. Para que haya una variación de esa sanción, tienen que probar en base a lo que establece la ley, el Código Civil más el Código Penal. En consecuencia, creo que no va a variar si no hay otra prueba diferente. A la fecha, las víctimas, los abogados de las víctimas, no han podido probar esa parte. Esperemos que ahora, como estamos en juicio de fondo, ellos pues se alineen a probar y a variar el proceso, que todavía tienen una ventana abierta, tienen la ventana del juez de fondo. Entonces ese juez de fondo podría, en base a las pruebas establecidas y los elementos constitutivos del homicidio culposo, variar, pero de lo contrario va a ser imposible. Pero ¿y qué tú consideras el testigo estrella en este caso, que es un empleado del YC que ha reiterado, ha ido a los medios de comunicación, al tribunal, y ha reiterado que los hermanos Espaillat sabían de todos los vicios que había en ese techado? Sí, mira, en cuanto al testigo estrella, como tú le llamas, realmente él ha declarado ante el tribunal y ha puesto su postura, pero han habido otras propuestas, otras pruebas. Es decir, que una prueba sopesa a la otra, y eso, precisamente por eso, es que tal vez no se ha tomado en cuenta. Pero el testigo ha sido muy bueno, ha especificado realmente todo lo que vivió dentro de ese Tú sabes paso. que los jueces a veces desechan el testimonio del testigo que está demasiado interesado en colaborar con la justicia. Correcto, porque demasiado interesado, Por la razón que sea. por la razón que sea, también puede ser excluido. Contaminar el proceso. Sí, porque muchas veces se contaminan los procesos hablando de más. Todo aquel que habla de más en un proceso se contamina, y al contaminarlo, pues ya la credibilidad no es la misma. Yo Además, diría que, Ramón, hasta tú enamorado, si habla de más, tiene problemas. también te votan porque dime, usted habló de más. Pero en cuanto a los testigos, hay un proceso que puede establecerse. Cuando un testigo está hablando de más o ha hablado mentira al tribunal, puede ser perseguido por perjurio. Hay una ordenanza muy antigua que nuestra legislación mantiene el perjurio en los testigos. Hay muchas obras clásicas que hablan sobre el testimonio. Hay una de un clásico francés que se llama Crítica del Testimonio, y yo no veo más testigos en ese proceso. No sé si tú enumeras, pero hay dentro de la doctrina hay afirmaciones de que testigo único es igual a ninguno. Pero él ha estado hablando con mucha firmeza, conoce los hechos, lo que por las versiones que uno hemos visto en la televisión, él se nota como muy emotivo. Y Sí. te reitero que eso no es bueno para testificar. Sí, el testigo no debe de ir a programas de televisión, no debe de ir a informar a periódicos ni a instituciones, porque el testigo se puede contaminar.
En el caso del testigo principal de ese proceso, ha ido a medios de comunicaciones, se han escrito muchas cosas y se puede contaminar. Entonces, y la emotividad es un problema para la persona que va a declarar justicia. Recordemos que los jueces valoran esas pruebas y esas pruebas le pueden ser ciertas o consideradas a juicio de quien lo escucha y lo valora. Entonces esa valoración muchas veces puede ser negativa por lo que ya ha hablado o lo que ha comentado el testigo. Bueno, muchas gracias, Ramón, por el tiempo que le ha dedicado a Voz para el Cambio en este día. Sabemos que tú siempre estás dispuesto a colaborar, a ceder tu conocimiento, pero en este momento agotamos la parte que habíamos pensado dedicarte y nos vamos a la primera pausa e invitamos a la gente que está ahí que no se desconecte para que escuchen las reflexiones del pastor Reyes Álvarez.